y para ello pues vamos a dar inicio a nuestro tema. Ayer nos quedamos pues un tanto ya muy avanzados en el capítulo 6, en donde estábamos hablando acerca de que se celebra la condición de que se hace la dedicación de la casa de Dios con gozo, donde observamos que pues esta palabra dedicación, que es la palabra Hanukkah, Hanukkah, fue la que después se convirtió en el nombre del festival en memoria de la reconstrucción del templo en 1600, perdón, en el 165 antes de Cristo, ¿verdad? Y bueno, aquí también hace la observación, hermanos, de que esta dedicación fue llevada a cabo también poniendo a los sacerdotes en su turno, dice la palabra de Dios, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. O sea que tuvieron muchísimo cuidado para reanudar el servicio sacerdotal apropiadamente. Así como el siervo Moisés había mandado en los libros de Levítico, en Deuteronomio, y pues también observaron el patrón previo del rey David, que le dio turnos a los sacerdotes y a los levitas, ¿verdad? Entonces aquí nos hace una observación muy clara de que todo regresó técnicamente al original, a lo mismo, como en el servicio anterior en los días del templo de Salomón. Entonces vemos que el plan original del segundo templo o de este templo reconstruido, pues se asemejaba muchísimo al primero. Solamente hay unos detalles que sí tenemos que considerar. El lugar santísimo fue vaciado porque el arca del pacto, recuerden que se perdió por la conquista de Babilonia. Nunca más se volvió a encontrar esa arca del pacto. Hasta la fecha se han hecho muchos estudios antropológicos, arqueológicos, se ha tratado de encontrar el arca del pacto, pero pues no se ha encontrado. En ese lugar santísimo, pues ya solamente fue amueblado con una mesa para los panes de la proposición, el altar del incienso y un menorá, en vez de los 10 que estaban cuando el primer templo, el templo de Salomón. Recuerden que el menorá es justamente esa lámpara de 7 brazos en donde se colocaban las velas y eso era propiamente lo que alumbraba el lugar santísimo. En el primer templo, en el templo de Salomón, había 10 y ya en este templo restaurado, pues solamente pusieron uno en representación de la luz divina y hasta ahí se quedó. Bueno, ya de los versículos 19 en adelante, del 19 al 22, que les pedí que empezaran a leer, se nos ofrece la información acerca de cómo fue la primera Pascua que ya fue celebrada propiamente en el templo. Y dice allí la palabra de Dios en el versículo 19 del capítulo 6 de Esdras: también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Eh, entonces, esto aquí nos está demostrando que eran cuidadosos de mantener la Pascua de acuerdo con el mandato que Dios le dio a Moisés. Y lo hicieron ya en el día apropiado. Recuerden que anteriormente se había hecho en el segundo mes por las mismas circunstancias y situaciones que estaba viviendo el pueblo judío en otras épocas. Ahora volvían a tomar los estatutos, los mandatos, los preceptos que Dios había dado y lo hacían en el día apropiado, en el mes correcto, y todo lo tenían que regresar a lo original. ¿Ah? Entonces, al mantener la Pascua, pues recuerdan o recordaban el acto central de la redención del Antiguo Testamento, que es la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto propiamente. Bueno, también dice que sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. En esto, pues nosotros, perdón, podemos ver que el pueblo mismo
no sacrificó a los corderos pascuales. Recuerden que esto era la tradición y lo que Dios había ordenado, ¿verdad? Que cada familia hiciera el sacrificio de sus propios corderos. En este caso fue que los sacerdotes pues lo hacían por el pueblo en general. Eh, Esto, pues lo único que nos puede indicar es que parece ser que no había una costumbre absoluta. De repente, en el transcurrir de los tiempos, pues se van perdiendo ciertos detalles técnicos de lo que debería de hacerse, ¿verdad? Entonces, a veces el pueblo sacrificaba a los corderos pascuales bajo la supervisión de los sacerdotes y a veces los sacerdotes lo hacían por el pueblo. También dice la palabra de Dios que con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra, así lo dice la palabra. Entonces, aquí pues nada más hace la conexión directa con el recuerdo de la liberación de la Pascua, y aquí estaba la fiesta de los panes sin levadura, la cual también marcaba la pureza del pueblo que se entregaba completamente a Dios. Dice la palabra de Dios, comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Este versículo en particular es crucial, mis amados, para corregir la impresión que tal vez nos pueda dejar Esdras 4, del 1 al 3, nos dejó como una idea de que había sido una fiesta amarga y muy exclusiva, pero en realidad aquí en este versículo, en esta parte de la Biblia, encontramos que solo los que se autoexcluyeron no eran bienvenidos. O sea, que todos los demás que quisieron buscar la presencia de Dios eran más que bienvenidos para tener esa fiesta, pues sí, de alguna manera austera, pero con alegría, con gozo en su corazón. Entonces, aquella persona convertida que verdaderamente quiso buscar la presencia de Dios encontró la puerta abierta, ¿verdad? Entonces, así como la prostituta Rahab y Ruth, que vamos a estudiar posteriormente, pues lo habían hecho, buscaron al Dios de Israel y siempre fueron bienvenidos. Nunca en los anales de la historia del pueblo judío, y ahora la gloria sea para Dios, para la historia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ha habido acepción de personas. Y nosotros pues tenemos que estar en esa animosidad de buscar que no haya acepción de personas. Nosotros hemos de recibir a todos aquellos que con un deseo en su corazón abierto vengan buscando de nuestro Dios. Nosotros hemos de abrir las puertas y Dios se encargará de hacer la transformación, la liberación, el trabajo que esas personas vayan necesitando. Recuerden que nosotros nada somos, nadie somos como para hacer juicio de alguien que por sus condiciones, sus tendencias, sus pensamientos, que venga buscando de Dios, nosotros tengamos la autoridad de señalar. Nunca sea eso. Y sobre todo, pues en el Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios. Nosotros hemos creído verdaderamente que Dios ha puesto este centro de formación, pues como ese hospital a donde hemos llegado todos ustedes y yo, a donde encontramos propiamente la bendición de el cuidado del Padre Celestial, a donde podemos encontrar la redención, la vida eterna, el que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de juicio y de justicia, y que sea el Espíritu Santo de Dios el que pues vaya trabajando en nuestras vidas para nuestra corrección y sobre todo para nuestra bendición, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado con eso, mis amados hermanos, para que de esa manera la gloria siempre sea para Dios, para que de esa manera pues nosotros nunca seamos una piedra de tropiezo para nadie. Al contrario, ¿verdad? Abrir nuestra mente, nuestro corazón y recibir a todas esas personas que han de llegar a los pies de Cristo, así como un día nos recibieron a nosotros, con amor.
Amén. Bueno, pues la palabra de Dios dice que Jehová los había alegrado. Es por eso que aquí nos da la idea clara de que fue una fiesta alegre, fue una fiesta pues que simplemente se desarrolló con una idea muy clara de a quién estaban, ¿cómo se llama?, festejando, ¿verdad? Entonces, la pureza del pueblo de Dios liberado, pues es alegrado en su corazón, en su carácter, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque sienten la libertad verdadera, la libertad que solamente Dios puede darnos. Dice la palabra de Dios que también los llevó a fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Entonces, nosotros no debemos temer de la alegría cuando Dios nos hace alegres, mis amados. No debemos pensar que es necesario restringir nuestras alabanzas, nuestros cánticos, nuestra sonrisa, nuestro buen humor por el hecho de ser, pues, estudiantes de la palabra de Dios, ¿verdad? Por el hecho de venir a visualizar todo lo que Dios nos habla a través de su palabra. Porque muchas veces, mis amados, desgraciadamente nos hemos dado cuenta de que hay hermanos que se manejan en una idea muy espiritualoide, que piensan que por mostrar una condición de severidad, de austeridad, de hasta un gesto así como de muy santo, pero al mismo tiempo muy correcto, pues piensan que el que se expresa alegremente está fuera de los caminos de Dios, como si eso fuera un pecado. No, al contrario, nosotros tenemos que verdaderamente ser más que dichosos, doblemente felices. Dice nuestro Señor Jesucristo que nosotros somos bienaventurados y eso pues tiene que ser reflejado con un carácter alegre, con una actitud correcta, en donde pues estamos sintiendo el gozo del Espíritu Santo moviéndose en nuestras vidas. Estamos sintiendo verdaderamente la presencia de Dios y la salvación y la libertad y todos los grandes beneficios que hemos adquirido, pues al acercarnos por fe a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, aquí así es como se termina el primer acto, ¿verdad? Toda una generación de largo de la rehabilitación de Israel que comenzó cuando el Señor movió el espíritu del rey Ciro, que nos comentó Esdras 1, versículo 1, y concluyó en este momento con Dios, ¿verdad? Inclinando el corazón de uno de los sucesores más poderosos de este rey, que fue, como dice la palabra de Dios, el corazón del rey de Asiria. Bueno, pues Dios había inclinado el corazón del rey de Asiria, que es un título para el rey Darío, el sucesor de Ciro, que había dado, ¿verdad?, la condición de haber leído en los anales de la historia de ese reino, en donde el rey Ciro pues decreta que se podía regresar para hacer la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo de Dios. Y entonces pues viene esa condición y ahora pues este nuevo rey, el sucesor, pues da exactamente la misma situación y es aquí donde se concluye todo esto. Esto nos lleva pues ya al capítulo 7, mis amados hermanos, en donde Esdras pues regresa a Babilonia. Aquí en en la primera parte del capítulo 7 se nos da una visión general del regreso de Esdras y pues los primeros 5 versículos se nos ofrece la genealogía de Esdras el escriba. Y pues dice la palabra de Dios, Esdras regresa de Babilonia. En Jerusalén, dice, Malaquías bien pudo pues haber profetizado justamente antes que llegara Esdras. Y aquí pues nos da una pequeña probadita, ¿verdad? Del temperamento y del humor del tiempo que es ocupado por todos estos capítulos que vamos a leer a partir de este capítulo 7 hasta el capítulo 10. Dice la palabra de Dios, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, aquí tenemos que puntualizar que es Artajerjes primero, para que después lo podamos diferenciar del otro Artajerjes o Jerjes que después
se narra en la palabra de Dios. Dice la palabra: Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, y así sucesivamente hasta llegar a la declaración de hijo de Aarón, que es el primer sacerdote. Bueno, aquí podemos ver que en estos primeros 5 versículos nos entrega una idea clara de que pasadas estas cosas, recuerden que ese es un término muy común dentro de la palabra de Dios, ¿verdad? Nos hace una observación de que una vez que sucedió todo eso o que estaba pasando ese tipo de situaciones, pues se nos da una información adicional. Vemos aquí que alrededor de unos 60 años de inactividad y obviamente largos, pues pasaron entre Esdras 6 y Esdras 7. Aquí hay un punto muy crucial que tenemos que visualizar en la cronología. Aquí vemos cómo el gobernador de Persia, al final de este periodo, pues ya era el rey Artajerjes I, quien también es conocido como Artajerjes Longimanus, así se le llamó también a este hombre. Y él, su sucesor fue este Jerjes, y este rey en particular, pues se casó con Esther. Eso ya lo vamos a ver, estos eventos en el libro que lleva el nombre de esta reina, la reina Esther, y se llevaron a cabo este casamiento entre los capítulos 6 y 7, en ese tiempo que transcurrió del libro de Esdras, perdón. Entonces, imagínense bien cómo va desarrollándose la situación, hermanos. Y se nos hace una descripción acerca de cómo fue la genealogía desde Aarón hasta Esdras. Esta lista, si nosotros lo estudiamos muy a fondo, vamos a ver que no incluye a todos. Hay algunas generaciones que fueron excluidas. Sin embargo, esto demuestra que Esdras es descendiente tanto de Aarón como de Seraías, quien era el sumo sacerdote antes del cautiverio. Entonces, dice el versículo 6 ya que Esdras pues era un escriba con destreza. Este Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor, Dios de Israel, había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén y el rey le dio todo lo que pidió porque la bondadosa mano del Señor, su Dios, estaba sobre él. Eso es lo que dice el versículo 6 de Esdras 7. Bueno, la expresión de que él subió de Babilonia, pues vemos que Esdras era uno de los judíos posteriores que regresaron del cautiverio a Judea y a Jerusalén, ¿verdad? Propiamente. Aunque hubo un gran regreso que ya estudiamos en los primeros 2 capítulos de este libro, pues hay muchas personas que fueron regresando poco a poco en los años siguientes. Su nombre de Esdras pues se mantiene en alto en la tradición judía. Él llegó a ser considerado como un segundo Moisés, y de hecho pues fue él, más que cualquier otro hombre, quien selló a Israel con su carácter durable como el pueblo de un libro, el pueblo de Dios. Era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, como nos dice la palabra. Para nosotros actualmente, ¿verdad? Un escriba pues sonaría algo así como un secretario santo, alguien que simplemente se dedica a escribir o a transcribir, a copiar. Pero esa no era la idea de la descripción de Esdras. Para la cultura judía de ese tiempo, fíjense bien que un escriba muy instruido era un experto en la ley de Moisés. Él conocía perfectamente bien la ley. Alguien que era un abogado, pues altamente entrenado en la palabra de Dios. Entonces, mis amados, esto en este caso, pues es enfatizado por la palabra instruido o altamente instruido, ¿verdad? O literalmente la palabra también nos lleva a una segunda acepción de la propia palabra como de rápido. Entonces, aquí nos sugiere pues que Esdras tenía una rapidez de comprensión. ¿Por qué? Pues porque tenía el conocimiento y tenía también una facilidad de movimiento en medio de la palabra de Dios, en medio de este material complejo, ¿verdad?
el cual pues era el fruto del estudio previo, de un estudio devoto descrito pues desde el versículo 10. Entonces vemos aquí, mis amados, cómo Esdras pues es un hombre importante. Los escribas propiamente eran importantes y eran las personas que influenciaban muchísimo a los demás, ¿verdad? Se podría decir que tenían los escribas tres deberes principales. Primero, el conservar la palabra de Dios. Ese era un deber muy particular que tenían los escribas. El segundo deber principal era enseñar la palabra de Dios y el tercero era administrar la palabra de Dios en el sentido propio de interpretarla y aplicarla correctamente. Porque recuerden que pues muchas veces nos hemos dado cuenta de que el ser humano tergiversa la palabra para acomodarla a su beneficio, a sus propias ideas y desgraciadamente desvía muchas ocasiones el hecho o el sentido de interpretación y aplicación correcta de la misma palabra. Imagínense que para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, pues ya había muchísimos escribas y eran respetados como abogados de la ley de Dios entre los judíos de ese tiempo. Sin embargo, pues vemos cómo habían degenerado grandemente de la idea original establecida por Esdras, ¿verdad? De ser diligentes, de provocar que la gente verdaderamente tomara el sentido de interpretación y aplicación correcto. Entonces, vemos aquí que todos los demás escribas que ya estaban en la época de nuestro Señor Jesús, pues se volvieron opositores activos de Jesús, de su ministerio, de sus objetivos y de sus reprensiones. Y por eso podemos ver ahí en Mateo 7 y en Mateo 23 cómo nuestro Señor Jesucristo entra en un choque directo contra ellos. ¿Por qué? Porque habían ya desvirtuado propiamente la palabra de Dios según los objetivos o ideas propias del ser humano. Por eso Jesucristo dijo muy claramente, yo no he venido a abrogar la ley, o sea, no vine para quitar la ley, sino más bien vine para que se cumpla, pero que se cumpla en el sentido estricto de la interpretación y aplicación correcta, como Dios verdaderamente pues mandó a generar, a que se cumpliera esta palabra, ¿verdad? Entonces, como mensajeros de la voluntad de Dios, pues tomaron ya en estos tiempos el lugar de los profetas, con esta diferencia, fíjense. En vez de recibir nuevas revelaciones, pues ellos ahora explicaban y aplicaban las revelaciones que se escribieron anteriormente y entonces venía la palabra de Dios a la vida de las personas. De esta nueva orden, Esdras fue una vez el fundador y la persona que estableció este nuevo orden de personajes que vienen a ser descritos en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, dice la palabra que le concedió el rey todo lo que pidió. Bueno, pues de nuevo vemos cómo el favor de Dios hacia Jerusalén, hacia el pueblo judío, es nuevamente evidente. La gran generosidad del rey es por la mano de Dios, ¿verdad? De Jehová su Dios, que estaba sobre Esdras. O sea, ustedes y yo tenemos que llegar a la comprensión de que lo que tenemos, de lo que en favor recibimos de parte de muchas personas, mis amados, pues es porque Dios así lo ha dispuesto. Y lo recibimos legalmente de la mano de Dios. Podremos nosotros recibir una dádiva, una ofrenda, un trabajo, una enseñanza de parte de una persona físicamente hablando, sí, pero todo viene de la mano de Dios. Por eso nosotros, ¿verdad? Siempre debemos de estar bien conscientes que de su mano nosotros tomamos todo. Dios es el que extiende su mano en esa provisión y por eso nosotros declaramos a Jehová Jireh, ¿verdad? Nuestro proveedor, porque es de su mano de donde viene toda la provisión para nuestras vidas. Y por eso tenemos que agradecerle primeramente a Dios que mueve el corazón de la gente, que pone en el corazón y en el pensamiento de la gente lo que va a hablar y va a proveer a nuestras vidas. Y es
realmente de su mano, de donde tomamos todo, mis amados. Bueno, después del versículo 7 al 10, se nos dice cómo es la llegada de Esdras a Jerusalén y cuál fue la misión con la que llegó Esdras a Jerusalén. Dice la palabra de Dios: y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7º del rey. Entonces, dice la palabra de Dios, pues aquí que nos muestra cómo Esdras llegó a una ciudad que había sido repoblada por el pueblo judío, por el exilio, de hacía 20 años aproximadamente. O sea, él llegó prácticamente 20 años después de que empezara el regreso de los judíos para repoblar esa área después del exilio. Entonces, fíjense bien, aunque la distancia directa entre Babilonia y Jerusalén es de aproximadamente unos 800 kilómetros, los viajeros tenían que atravesar pues todavía como 1,400 o 1,500 kilómetros yendo sobre el río Éufrates y después hacia el sur, o sea, tenían que dar una vueltísima. Y esto pues nos indica que en algún momento salió Esdras del cautiverio de Babilonia y empezó a caminar y llegó después de un buen recorrido a la ciudad de Jerusalén. Dice que también llegó con algunos de los hijos de Israel. Dice, y solo algunos, ¿verdad? Ya que muchos prefirieron, recuerden, quedarse en la tierra de su cautiverio, allá en Babilonia, pues porque ya habían de alguna manera hasta echado raíces. Ya tenían negocios, ya lo habíamos mencionado, había prosperidad en sus vidas, aún en esa condición de cautiverio, y ellos prefirieron quedarse ahí, ¿verdad? Decidieron quedarse ahí. Esto aún a pesar de que Dios, por medio de sus profetas y del rey por su proclamación, había clamado, ¿verdad? En donde en Zacarías vamos a leer en el capítulo 2, versículos 6 y 7, que les dice: huyan de la tierra del norte, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Pues aún con todo ese tipo de profecías, hubo gente que decidió quedarse allá. Y eso pues lo vemos reflejado en nuestros días, mis amados. ¿A cuántas personas nosotros le hemos hablado y les hemos dicho que pues Dios no tarda en regresar, ¿verdad? Está más que nunca próximo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Y se les habla y se les declara la palabra de Dios, pero pues en su comodidad, en su confort, no quieren salir de allí y se quieren mejor aventurar a seguir en una condición de cautividad por el pecado que venir a la libertad a la que Dios nos ha llamado. Y bueno, pues ese es el corazón del hombre, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice que la mano de Dios estaba con él, la buena mano de Dios. Entonces, Esdras acreditó su gran viaje, que como les comento era de muchos kilómetros, que más o menos tardó 4 meses, pues a la buena mano de Dios por bendecirlo. Aquí vemos cómo este corto resumen que se nos da de la expedición, pues no da ninguna pista de la decepción inicial, ni del retraso, del ayuno y oración, los peligros del viaje, pues que pudieran surgir en un relato completo, ¿verdad? Dice la palabra: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar. Bueno, pues aquí vemos esa triple intención de Esdras, ¿verdad? Él vino a inquirir, ese es el objetivo por el cual Dios lo manda a Jerusalén. Vino para inquirir, para cumplir y para enseñar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ver eso ahora en nuestras vidas. Fíjense, primeramente dice que había preparado su corazón. Yo le doy la gloria a Dios, le doy muchas gracias a Dios por la vida de todos ustedes que persistentemente, que tenazmente seguimos en este estudio bíblico, porque hemos preparado nuestro corazón, ¿verdad? Gracias a Dios el Señor nos ha permitido preparar nuestro corazón para recibir su bendita palabra, para buscar la presencia de Dios.
Recordemos que pues un instrumento musical, por ejemplo, pues debe estar bien afinado antes de que pueda ser tocado, ¿verdad? Nuestro corazón pues tiene que prepararse y gracias a Dios el Señor nos ha dado la oportunidad de preparar nuestro corazón al disponer del tiempo, del espacio. Le damos la gloria a Dios porque nos da la oportunidad de tener este foro, la tecnología, y esto pues viene para bendición de nuestras vidas. O sea, por ejemplo, podemos decir que esta triple intención de Esdras es esencial en cualquiera que quiere que Dios haga un impacto, primeramente en su vida y en otros con su bendita palabra. Se han dado cuenta que cuando hemos dispuesto y preparado nuestro corazón, pues Dios habla nuestra vida, recibimos con amor, recibimos con gozo su bendita palabra, llega esa semilla de la palabra a una tierra fértil y después vemos fruto. Hoy le damos la gloria a Dios porque mucha gente que nos escucha, pues también de repente prepara su corazón para recibir esta bendición. ¿Y para qué preparó Esdras su corazón? ¿Para qué tenemos que preparar nuestro corazón? Primero, dice la palabra de Dios, para inquirir la ley de Jehová. Esto significa que el impacto total de Dios, ¿verdad? Hecha por aquellos que inquieren en su palabra y conviven con Dios por medio de su palabra, pues es el hecho de que estamos nosotros meditando. Inquirir es meditar, es leer con atención, es poner especial énfasis en los detalles pequeños como lo estamos haciendo en estos tiempos que estamos estudiando la palabra de Dios, pues más exegéticamente, más a profundidad. Eso es inquirir en la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahora pues estamos conviviendo día a día con Dios a través de su palabra. Dios está hablando a nuestras vidas, nosotros hablamos a Dios por medio de nuestras oraciones y es así como nuestra convivencia con Dios se manifiesta y se fortalece, ¿verdad? Hoy más que nunca creo que ustedes y yo nos sentimos bien fortalecidos en esa convivencia con Dios. Nos sentimos bendecidos a lo largo del día, una vez que terminamos nuestro devocional, nuestra enseñanza, vamos hasta con alegría en nuestro corazón, haciendo todas nuestras demás actividades, poniendo primeramente, buscando del reino de Dios y su justicia, y vemos cómo todo lo demás, pues viene, ¿verdad?, a ser dado por añadidura. Y Dios cumple su bendita palabra, mis amados. El segundo objetivo que vimos es que también viene a cumplir la palabra de Dios. Esto significa que el impacto total de Dios es hecho por aquellos que no solo somos oyentes de la palabra, sino que nos convertimos en hacedores de la palabra. O sea, nosotros tenemos que tener y que provocar que la palabra de Dios sea vívida en nuestra vida, no solamente conocida, ¿verdad? Nosotros tenemos que impactar a la gente por el testimonio que Dios nos está permitiendo dar a través del conocimiento de su palabra al hacer propiamente lo que la palabra de Dios nos enseña. Este es el punto clave, cumplir la palabra de Dios. No nada más oírla, no nada más tenerla como un brevario cultural, ¿verdad? Eso es lo de menos. El día que queramos, pues ahí está el libro y lo podemos leer cuantas veces sea, pero lo importante es aplicar lo que estamos aprendiendo, lo que estamos conociendo. Y el tercer punto es enseñar. Esto significa que el impacto total de Dios es hecho por aquellos que en realidad enseñamos a otros. Y estoy poniéndonos a todos, incluyéndonos a todos, porque todos tenemos que aprender también a enseñar a los demás. Lo que se ha aprendido en la inquisición de la palabra de Dios y en lo hecho, ¿verdad? Al poner en práctica la palabra de Dios, pues también debe ser puesto en efecto por medio de la enseñanza de la palabra. Mis amados, yo he podido constatar que cada que voy a dar una enseñanza, el primero que aprende y el primero al que le llega pues el eco de la enseñanza misma es a mí. Y quienes han
puesto en obra la condición de una enseñanza, pues el primero que aprende pues es el que va a enseñar. No podemos dar algo que no tenemos en conocimiento, ¿verdad? Entonces, por eso Dios primero pues nos lleva a la condición de inquirir la ley de Dios y después cumplirla para posteriormente poder enseñarla. Amén. Bueno, pues aquí hay una característica fina de un ministro de Dios. Y recordemos que todos nosotros somos ministros de Dios, ¿eh? ¿Por qué? Porque en el momento en que tú simplemente declaras la palabra de Dios, tú ya eres un ministro de la palabra. Efectivamente, aun cuando no seas llamado pastor, diácono, o obispo o cualquier título que pudiéramos tener, tú eres también un ministro de la palabra de Dios cuando empiezas a hacer la declaración correcta. Ahora, ¿cuál es la fina característica de un ministro de Dios? Pues el ministro de Dios prepara, arregla, se propone y se determina o determina en su corazón, ¿verdad? O sea, con todas sus facultades y afectos para inquirir en la ley de Dios, para hacerlo por sí mismo y para que pueda estar calificado para enseñar los estatutos y los juicios al pueblo de Dios. Así tenemos que actuar, mis amados. Entonces, mis amados, la Nueva Traducción Viviente, solamente quiero citar esto, traduce Esdras 7:10 de esta manera. Dice la palabra de Dios, Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Hoy, ustedes y yo, pues hemos decidido, ¿verdad? Voluntariamente estudiar y obedecer la ley de Dios, la palabra de Dios propiamente. Y ahora pues también tenemos que tomar la decisión de enseñar lo que estamos recibiendo. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Tenemos un buen trabajo delante del Señor. Bueno, ya en la segunda parte del capítulo 7, a partir del versículo 11, se nos enseña acerca de la carta de Artajerjes, en donde pues el rey comisiona a algunos ayudantes, genera una copia de esta ley y manda regalos para el templo para que vayan con Esdras en su regreso a Jerusalén. Y dice la palabra de Dios, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, pero aquí está con minúsculas el primer rey, la primera palabra de rey, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios, del Dios del cielo. Y le dice paz, shalom, ¿verdad? Dice, por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Bueno, fíjense nada más todo lo que, la información que nos están dando entre los versículos 11 y 16 que acabo de leer para ustedes. Dice la palabra de Dios, Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová. Vemos efectivamente que Esdras era sin duda mucho más que un simple secretario o un copista certificado, ¿verdad? Y digo copista no de que tomara copas, sino de que era el que copiaba correctamente la palabra de Dios. Dice, era un versado, altamente capacitado, es lo que quiere decir la palabra versado, ¿verdad? En la palabra de Dios. Y fíjense, lo reconoce nada más y nada menos que el rey Artajerjes. Fíjense nada más, cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, las demás personas siempre nos van a mirar de una manera diferente. Nos van a ver en una capacitación mayor. Y ustedes ya lo han podido comprobar, mis amados.
Hay gente que ya nos mira y nos señala como él sí sabe. Vamos a pedirle que por favor ore por nosotros. Vamos a pedirle que nos enseñe. Y esto ya lo estamos viviendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien que nos dice, oye, tú que estás más cerca de Dios, porque es la idea que tienen, ¿verdad? Efectivamente, estamos siempre buscando la presencia de Dios en esa relación vertical que tenemos con Dios, pero ellos desgraciadamente no saben que ellos también pueden estar tan increíblemente cerca que a lo mejor hasta más que nosotros. Pero nos dicen, tú que estás más cerca de Dios, ora por favor por esta situación. Con gusto lo hacemos, pero ahí es a donde nosotros tenemos que enseñarles que también ellos pueden llegar a la presencia de Dios. Jesucristo ha abierto el camino y entonces darles las buenas nuevas, ¿verdad? Entonces, retomando el punto de la palabra, dice, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén. Esto nos dice que Esdras no solo fue a Jerusalén, sino que en realidad fue enviado por el rey Artajerjes para recopilar información para el rey y para sus 7 consejeros. Y dice, el que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. Pues con esto vemos cómo Artajerjes esperaba alentar a otros a que fueran con Esdras para incrementar la oportunidad de su éxito para fortalecer la provincia de Judá. Dice, y a llevar la plata y el oro, pues vemos que Artajerjes también autorizó dar muchos regalos de plata y oro para el templo y dice que con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes mismos. Bueno, entonces aquí ya del versículo 17 al 22, pues vemos la provisión para el templo y para los gastos de los sacrificios y de todo lo que se tenía que generar para toda la empresa que Esdras llevaba consigo hacia Jerusalén y a Judea. Dice la palabra de Dios, comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de tu Dios, la cual está en Jerusalén. Bueno, aquí vemos, mis amados hermanos, cómo Esdras llevó con él pues el dinero del gobierno que estaba destinado pues a promover también los intereses de Artajerjes, ¿verdad? Este dinero era para comprar animales para los sacrificios y la promoción del culto del templo, ¿verdad? En ese templo ya reconstruido en Jerusalén. Y dice, sigue la palabra de Dios diciendo, y lo que a ti y a tus hermanos les parezca hacer. O sea, Esdras fue mandado a ser diligente, pero también se le da libertad para tomar sus propias decisiones, para gastar el dinero que se le dio de la mejor manera. Esto nos indica, mis amados, que pues obviamente Dios está proveyendo para su obra aquí en la tierra, sí, con una ordenanza muy particular de ser diligentes, de cómo se manejan los recursos, pero también da la flexibilidad de poder manejar los recursos que llegan a las arcas de la iglesia local, pues en relación a lo que se va necesitando, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios, y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Vemos aquí cómo Artajerjes era muy generoso con Esdras, ¿verdad? Y la obra en Jerusalén, dejándolo que retirara de los tesoros del rey lo que fuera que necesitara. Obviamente, pues todo esto siempre visto desde el punto correcto de que Dios movió el corazón de Artajerjes para que fuera verdaderamente generoso. Porque de otra manera, mis amados, sabemos que el hombre en su afán de riqueza, de avaricia, pues difícilmente va a dejar que alguien le meta mano a sus arcas, a su tesoro, para cualquier otra situación que no fuera lo propio. Pero pues vemos en el versículo 23 precisamente cuál fue el motivo de Artajerjes para que esto sucediera. Y dice la palabra de Dios, todo lo que es mandado por el Dios de los cielos se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Aquí hay un motivo bien especial, ¿verdad? El hombre, pues, siempre va a tener la idea de que cuando él se ofrece a Dios,
y que lo hace correctamente, pues siempre va a haber bendición de parte de Dios. Y eso es verdad, mis amados. Dice, todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente. Pues en esto, en todo esto vemos que Artajerjes pues se esforzó mucho para promover las operaciones del templo en Jerusalén. ¿Ah? Aquí provocó que se hiciera sin disgustos ni quejas, sin retrasos, sin que tuvieran que venir a consultar al rey. Oiga, rey, ¿se puede gastar este dinero en tal o cual cosa? Él dio carta abierta para que las operaciones del templo en Jerusalén fueran reactivadas y fueran puestas en acción correctamente. Y hace una pregunta el mismo rey. Dice, ¿por qué habría de ser su ira? O sea, la ira de Dios contra el reino del rey y de sus hijos. Pues esto aquí nos está mostrando, ¿verdad? El motivo de Artajerjes. Como muchos otros monarcas del imperio persa, él quería aplacar a los dioses de los pueblos y el territorio que habían conquistado. Él creía que era bueno y seguro que su reino hiciera esta política de pacificación con el rey, con el Dios vivo y verdadero, con el Dios de los israelitas. ¿Verdad? O sea, nada tonto el buen Artajerjes. Reconocía el poderío de Dios. Bueno, de los versículos 24 al 26, le es dado poder legal a Esdras para hacer cumplir la ley de Dios. Y dice la palabra, y a ustedes les hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bueno, vamos a desglosar este punto. Dice que ninguno podrá imponerles tributo. Bueno, pues para promover el trabajo en el templo en Jerusalén, Artajerjes mandó que los sacerdotes y otros trabajadores del templo se les diera una exención de impuestos, ¿verdad? Que ya no les volvieran a cobrar a ellos ningún tipo de impuesto ni de tributo. Entonces, dice, pon jueces y gobernadores. Artajerjes también le dio a Esdras una autoridad significativa en la administración civil de esa provincia, ¿verdad? En la región del otro lado del río, como se declara en la palabra. Y dice, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. Mis amados, quiero decirles que la sabiduría de Dios que está en nuestras manos, ¿verdad? Lo que estamos recibiendo, mis amados, es un gran tesoro. Es un tesoro que tenemos que aprender a valorar. En ese momento el rey Artajerjes, que en ese preciso instante era considerado el rey más grande, más poderoso de la tierra, conocida en esos tiempos, pues ahora estaba reconociendo que Esdras tenía una sabiduría que Dios le había dado en su mano. Dice, esa sabiduría que Dios pone en el corazón, ¿verdad? Y obviamente se refleja en el trabajo de las manos de quien tiene esa sabiduría. En el Salmo número 78, versículo 72, la sabiduría se atribuye a veces a las manos y obviamente le está dando una autoridad muy especial a Esdras porque reconoce que lo que él hace, lo que él emprende, ¿verdad? No viene de un hombre común y corriente. Viene de un hombre que ha tenido un encuentro personal con Dios. Ustedes y yo lo estamos teniendo. Y ustedes y yo tenemos que ser capaces de mostrar realmente que Dios está en nuestras vidas, que Dios nos ha dado una sabiduría adicional, una sabiduría que viene de lo alto, que la hemos puesto en nuestro corazón y ahora la reflejamos a través de nuestras acciones. Amén. Y dice la palabra de Dios, y al que no las conoce,
pues enséñaselas. Vemos aquí cómo Artajerjes le dio a Esdras la autoridad para enseñar a la generación de exiliados que regresaron, que ya no conocían la palabra de Dios. Vemos así también, pues le dio autoridad y tal vez demasiada autoridad, hasta de castigar a aquellos que no cumplieran con la ley del Dios de Israel y la ley del rey. ¿Verdad? Entonces, vemos que en una condición así, pues el rey le estaba dando una autoridad hasta para llevar a juicio a una persona y hasta para darle la pena de muerte. Así de sencillo. Entonces, ya del versículo 27 y 28, pues Esdras da las gracias al rey, ¿verdad? Y más que al rey, a Dios. Y dice la palabra de Dios: bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Por último, estamos viendo cómo pues Esdras pues bendijo a el Dios, al Rey de Reyes, al Señor Todopoderoso, ¿verdad? Y dice: bendito Jehová de nuestro Dios de nuestros padres. Esdras sabía que tal generosidad, el amplio apoyo y la autoridad que se le había sido delegada, pues solo podía ser llevada a cabo por Dios, quien puso todas estas cosas en el corazón del rey Artajerjes. Entonces, vemos aquí cómo Dios había movido el corazón de Darío, primeramente, de lo que leíamos anteriormente, ¿verdad? Vemos cómo Dios también movió el corazón de Artajerjes, el que vino a ser sucesor de Darío. Y verdaderamente como los repartimientos de las aguas, ¿verdad? Pues así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Eso lo podemos leer en Proverbios 21:1. Así, justamente, verdaderamente como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Dios. Y a todo lo que él quiere, lo inclina. Esta es una realidad, mis amados. Dice la palabra: y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. Pues Esdras era ciertamente fortalecido. Hoy declaro, para la gloria de Dios, que ustedes y yo estamos siendo fortalecidos por la mano de nuestro Dios Todopoderoso. Y miren, aquí debemos ver que no fue tanto por el apoyo del rey, como se sentía Esdras fortalecido, del rey Artajerjes, sino porque era evidencia clara del apoyo y la bendición que Dios había traído a la vida de Esdras. Por lo tanto, Esdras encontró gran fortalecimiento sabiendo que era fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. Así lo declaró Esdras mismo. Hoy, ¿cómo tú te sientes? Yo espero en el nombre de Jesús que también tú te sientas grandemente fortalecido por la mano de Dios, no por la mano del hombre, sino por la mano directamente de nuestro Dios Todopoderoso. De esta manera se concluye este capítulo número 7, mis amados. El día de mañana, si Dios nos lo permite, pues vamos a estar estudiando a partir del capítulo 8. Les pido que por favor lean del capítulo 8 en adelante un poquito. Aquí vamos a ver cómo las personas que venían con Esdras a Jerusalén, se nos da una lista de familias y cómo vienen ellos, ¿verdad? Eso lo veremos el día de mañana. Por hoy vamos a darle toda la gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Agradezco el favor de su atención y vamos a orar. Vamos a darle la gloria a Dios, mis amados.